Javier en la mano, no. Un poco rari, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sé, qué sé yo. Y si igual hay que levantarla en medio de la toma. O sea. Bueno, la verdad. Decís, no, sé, Bueno, hola, estamos en el segundo episodio de Fuego contra el Cine con Germán Meda, Yo. Y Conrado Rapstein, él. yo. Y bueno, hoy nuestro tema de conversación va a ser David Cronenberg, específicamente dos películas, la nueva, estrenada en Cannes, Crimes of the Future y Existence, la última considerada body horror, tema que tendremos que charlar, pero eso, la idea es hablar de esas dos películas, desarrollarlas, pensar cosas en común, ideas de Cronenberg en general, etc. Para empezar, ¿por qué nos interesan las películas de Cronenberg? A mí no me interesan para nada, No. en lo absoluto. No, A mí tampoco, no sé por qué estamos haciendo este de hecho, bueno, me voy. Sí. No sé. A ver, a mí me parece interesante pensar Cronenberg. O por lo menos, no sé si Cronenberg, sino. Mejor dicho, lo que pasó, como el fenómeno que pasó con Crimes of the Future en la Argentina en los últimos meses. O sea, cuando estamos hablando es julio del 2020. Para las personas que lo vean en un futuro alejado, para las personas que lo vean en el Cuando futuro. salga. Cuando salga. Cuando salga ya va a ser tarde. Cuando salga va a ser un futuro. En el futuro, Sí. evidentemente. Y seguramente haya crímenes. Chistazo. Y bueno, lo que pasó fue muy curioso porque Movie le compra los derechos a Cronenberg. No sé a quién es más. Bueno, les compra los derechos para exhibirla y distribuirla en Latinoamérica. O hasta donde yo sé, no sé cómo será en el mundo. Lo que hizo que no tenga un estreno comercial en salas. Y lo que pasó fue que tomaron la decisión de hacer un estreno en una sala no comercial, como es la sala Lugones, en la Argentina, en Sí, San Martín. lo mismo que pasó con Drive My Car de Hamaguchi, o sea, fue exactamente lo mismo. Digo, Sí. como solo estrenó en la Lugones, un par de funciones, se agotaron, no se ponen más, no se renueva, como Exacto. Pero bueno, claro, lo que pasó con Cronenberg. Merchandising no dieron. Yo quiero decir que fui al estreno y dieron cosas, pero de paupérrimo nivel. Dieron un sticker que deja muchísimo que desear, muy feo. La tipografía, de hecho, horrible la tipografía. Y una postal como medio, bueno. Pero el tema es que nada, bueno, lo que pasó fue... Una cosa. Bien, nada, no te voy a acercar mucho al mic. Perdón, diga. Ok, bueno, una cosa con las onomatopeyas que no se entendió muy bien. No, Sí. Para las personas que están escuchando, hubo un problema con el que no están viéndolo en diferido en YouTube. Diferido como si fuera un programa de radio, ¿no? Pero las personas lo escuchan en Spotify y demás, hubo un problema con el micrófono. Bueno, decía que lo que hicieron fue que hubieran funciones hasta el 29 de agosto, si no me equivoco, del 2022, desde el 14 de julio, por lo cual está un mes. Queda un montón. Estamos hoy, no importa el día que es hoy, pero nos quedan un par de semanas. Ok, o sea, la gente todavía puede ir a ver Crimes. Están todas agotadas. Están agotadas, pero la gente todavía va a ir a ver Crimes. La gente va a ir a ver Crimes en nuestro futuro. No en el futuro de la persona que esté mirando o escuchando en un futuro lejano, no sé. Sí. Por eso es paradójico, no sé si es paradójico, pero es raro y es como un caso en el que lo que sucedió fue que en su momento, 2 semanas antes de que uno se entere que iban a estrenar esta película en la sala Lugones, se difundió en Twitter y en redes sociales que apareció un torrent, ¿no? De Crimes of the Future, que fue lo que pasó, y cuando pusieron eso en el mismo momento apareció el torrent. Por lo cual la gente vio la película antes de que se estrene en Movie, que en ese momento ya se sabía que Movie tenía los derechos de Latinoamérica, de sí. Crimes of the Future, y no se sabía que se iba a estrenar en cine, lo cual es, para la Argentina, o creo yo, digo, para lo que es Cronenberg a nivel... A nivel mundo a la gente y en le la interesa, Argentina. a la gente le interesa Cronenberg. Claro, digo, a la gente le interesa.
Por eso, es realmente tremendo que no se estrene en Argentina. O sea, no en toda Argentina. Se estrena en una sala en Buenos Aires. Sí, pero creo que tiene algo que ver Durante un mes y medio. Tiene algo que ver con la estrategia de marketing de Movie, porque lo Bueno, de no, Drive My Car fue eso seguro. parecido. Eso Drive My seguro, Car, eso seguro. Drive My Car no tenía la fama de Cronenberg, digo, Cronenberg como director llama gente a las salas, pero tenía la fama de haber ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y ¿No la gana después o la gana antes? La gana Antes. La gana antes. la gana antes, y además había ganado en Cannes. O sea, digo, tenía mucho público potencial esa película. No se estrenó en salas Sí, en salas comerciales. comerciales, se estrenó en la Lugones. ¿Después no estuvo en el Malva? ¿O no? No, Estoy no, diciendo solo en la pavadas. Lugones. Ok. Y eso, no sé. Sí, es muy extraño ese fenómeno de lo que está pasando con las salas en general. Por ejemplo, yo todo el tiempo me fijo que van a estrenar en salas comerciales porque me divierte ir a ver películas comerciales. Digo, Sí, adhiero igual. me divierte mucho y no hay nada. O sea, la realidad es que, por ejemplo, esta semana no estrenaron nada, la semana pasada, o estrenan tipo una película de terror medio rara o una para chicos. Claro. Eh, Igual convengamos que estamos en lo que son las vacaciones de invierno. Cosa que es momento Bueno, de estrenar pero- películas para niños y demás. Igual, y también se considera que es una época, digo, Sí. en la que se estrenan películas como tanques, que se estrena un tanque o dos tanques en todo el mes y ya. Digo, en términos de exhibición. O por lo menos en Argentina entiendo que así lo es. Digo, a mí me interesa pensar, o sea, me interesaba un poco pensar lo que pasó con Crimes of the Future como fenómeno durante lo que va en esta etapa de este año. sí. No así con otros estrenos, digo, es muy raro que una película que es comercial en algún punto, de un director que es un poco más de culto, que eso se suceda en un evento tan raro, como tan aislado de lo que es las exhibiciones y demás de lo que pasa en Argentina. Pero bueno, no, sí, vamos a hablar más propiamente de la película. Si querés, ¿no? Entremos como en ese terreno y no quiero. o no. Bueno, pero- no hablamos directamente. O sea, sí pienso algo y es que es muy interesante porque eso, Cronenberg ocupa el lugar de un director como con marca de director, digo, sus películas son de autor, podríamos llamarlo, Sí, con marca de autor, siendo. Sí. y es muy popular, digo, así todo, digo, todo el mundo conoce La Mosca, o casi todo el mundo conoce Estamos hablando de la Mosca. banda, ¿no? Sí. Ok. No, es una banda. Todos Pensé que tenemos era un amor. cantante. Que nos complica la vida. No, todos tenemos un amor que nos complica la vida, Sí. que nos rompe el corazón. No, se llama La Mosca Tsetse. Pues a nadie le importa a nadie. Tsetse. Probablemente. La Mosca Tsetse se llama la banda. Ok, Probablemente a bueno, nadie le importe. No importa. Nada. La cuestión es. Eso, digo. Siendo quien es, no tiene un estreno. Digo. O sea, ¿cuántos directores de cine hay que ocupan el lugar que ocupa Cronenberg hoy? Muy pocos. Digo. Ponele que es un poco menos que otros directores muy conocidos, pero mucho más que otros directores muy conocidos. Digo, Está es siendo mucho- muy vago lo que estás diciendo. No, digo que es quiero mucho más- menospreciarte, pero es no. mucho más popular que, ¿Qué? por ¿Quién? ejemplo, Coso. Uy, me olvidé el nombre. Totalmente, sí, El- coso. Apichapón, Bueno. que estrena Sí. en el Malva, que estrena una película muy interesante. Para quien no entiende que qué es Apichapón, porque capaz uno escucha lo que una persona está escuchando en Spotify o en otra Sí. cosa, o está viendo y está escuchando en YouTube, mi estimadísimo Conrado se está refiriendo a Apichapong Weerasetakul, que es un director Sí, director también, ¿no? también, es Podríamos un llamarlo autor. un Sí. autor, podríamos llamarlo lo que sea, director de festivales, Sí. estrenó Memoria ahora también en el Malva. Ujú. No, igual, Sin bueno, embargo- memoria está claro. Memoria está en salas no comercial. Bueno, Sin embargo, no se agota Memoria Sí. para el Malva. Digo, si uno quiere sacar entrada, en general puede. Y está bien, es cierto que es otro perfil, pero digo eso, como Cronenberg ocupa un lugar en el imaginario del espectador de cine bastante popular para Sí. lo que es. Y así todo no estrena. En todo caso, pensar, bueno, ¿quién puede estrenar en salas si Cronenberg no puede estrenar en salas más que en la Lugones? Digo, sí, Eh, realmente es igual- interesante, sí. en Estados Unidos sí estrena en salas, casi seguro.
Y bueno, En Canadá imagino que también. en Canadá En seguro. Canadá imagino que si no estrenan a él en salas es No, pegarse un tiro. en Canadá es local. Es Sí, local. por eso. Juega Por de eso mismo. local. De hecho, en sus entrevistas dice mucho Cronenberg que él es como que él surge en un momento en el que el cine en Canadá no existía. Como que no era posible. Como que para ser cineasta, si sos canadiense, tenías que viajar a Los Ángeles Sí. o a Nueva York. Sí, sí, sí. Él, eso, en sus entrevistas repite constantemente cómo Sí, es él... como su axioma, básicamente. Sí, Sí. y de hecho cuenta que su primera... O sea, vio una película en la que actuaban sus amigos que lo inspiró a ser director de cine porque él creía que no era posible y que sus amigos creían que no era posible ser director de cine. Ve una película así, donde actúan sus amigos, filmada con 2 mangos, y dice yo también puedo hacer películas. De hecho, hace varias películas, entre las que está Crimes of the Future, La primera. la primera, Que es del 70 y pico. fin de los 70, ¿no? Sí. 77. Sí, que es anterior a Pues su estoy diciendo una primera pavada, quizás, película real, digo, que es Shivers, Mm. que es como que se considera su primer largometraje, a pesar de que eso, no sé, digo, Crimes of the Future es un largometraje y tiene otros largometrajes anteriores similares. Bueno, no sé muy bien a qué estoy yendo, pero eso. No importa, yo Sí. tampoco sé dónde estoy ni a dónde estoy yendo, pero... No, pero digo, eso, ocupa un lugar muy interesante, Cronenberg en general, para mí, como está en un punto medio entre el cine de autor y el cine comercial. Además tiene hits muy comerciales, digo, sobre todo La Mosca, es como una película en general en el imaginario del cine de los 80s, como que está entre las primeras en cualquier lista de las películas más populares. Sí. Sobre todo películas de terror. Y... Nada, eso. Y así todo no logra estrenar en salas. Y es Pero rarísimo igual, porque... yo ¿sabes por qué? Porque creo que pasa un poco eso. No sé si es tanto por Cronenberg como autor, como esta cosa medio, bueno, con esta definición, digo, de los cahiers y bla, de lo que es un autor, y su contracara, si se quiere, que es ser un director comercial. Yo entiendo que un poco el problema de distribución, por lo menos en Argentina, no sé realmente cómo se dará en parte de Latinoamérica y demás en todo el mundo, pero creo que es por el fenómeno Crimes of the Future. Digo, esta idea de volver a hacer una película de body horror después de 24 años casi, cuando durante ese tiempo estuvo haciendo películas más entre 1 millón de comillas clásicas, ¿no? Sí. Digo, sí. no, yo creo que es un poco más vendible, o como se lo quiera decir, una película como, no sé, Cosmópolis, ¿es que se llama? Sí, la última. Yo no la vi, la verdad, Cosmópolis. Bueno, pero digo, esa película, una historia de violencia, Maps to the Stars. Map to tiene- the Stars, como todas esas películas que son como tiene una narrativa como un poco más clásica, si bien la narrativa clásica bueno, se entiende, pero digo, no son tan de género como lo que viene Sí, lo que no, viene no, haciendo es, él. no son películas de body horror de Es una Cronenberg. película que de es lo que body lo horror de marcó. Cronenberg. Entonces, Sí. un poco lo que. Yo entiendo que un poco digamos, el fenómeno se da por eso también. O eso entiendo yo, qué sé yo, es lo que interpreto un poco qué es lo que pasa. Si te parece, empecemos a hablar un poco de la película en sí, porque ya nos estamos yendo mucho Sí. por la rama. Estamos hablando que es una clase de producción. No, estoy de En acuerdo. algún punto. ¿Querés sí, contarnos de qué chota va que Cronenberg, casi digo? Cronenberg. Cronenberg no tengo idea de qué va Cronenberg. Crimes of the ¿De qué Future. va Crimes of the Future? Bueno, básicamente... O es medio un plomo hacer una sinopsis. yo no haría una sinopsis. A mí me interesa más que nada hablar de... Eso, de qué sería el body horror de Cronenberg. Ok. A partir de ahí, qué pasa con esta película y el body horror, qué pasa con Existence y el body horror, y cómo relacionaría Existence con Crimes. Ok. ¿Qué es el body horror? Como para empezar de ahí como punto de Bueno, partida. ahí es donde a mí me pasa algo, y es que la gente habla mucho de esta película como, bueno, la vuelta de Cronenberg al body horror, como eso, digo, como el fenómeno es ese, como Cronenberg vuelve a lo que todos queríamos que hiciera durante mucho tiempo, que era mostrar aparatos
de ciencia ficción como con elementos de, no sé, de órganos humanos, exacto, que es sí. lo que hace Cronenberg, que uno lo ve en sus películas y le parece como muy genial y tiene como algo, eso, filosófico muy extraño. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué se lo asocia con el terror a esos elementos. ¿Por qué? Pero digo porque realmente para mí, por ejemplo, esta película no es de terror para mí. O sea, no puede ser clasificada como terror. En todo caso, tiene algo morboso en cómo muestra las operaciones, cómo muestra los cortes, cómo relaciona el sexo con las operaciones. Sí. Pero Yo creo que igual ahí es casi una cosa semántica, ¿no? Porque horror, tipo body horror, lo que sí, sería la traducción sería horror o terror. Ese es el tema, porque yo creo que sí. ¿Entendés? ¿Entendés a lo que voy? claro, No, porque sí, sí. una cosa es el terror, que es lo terrorífico, que un poco, bueno, viene del género, terror y demás. Y otra cosa es el horror, lo que causa Sí, como rechazo, como lo que causa eh, como una cierta repulsión sí, en sí. quien lo ve, quien lo entiende y demás. Que yo creo que en ese sentido, sí, sería body horror, o sea, es body horror, la película como clasificable en eso, pero no sé si se genera o sea, miedo, lo que es miedo y terror, estoy casi seguro que no se Claro, genera. lo que pasa es que poner en inglés horror es el género de terror. Por eso, ese es Para el tema. mí no es de género de terror esta película. Hay muchas de Cronenberg. Es muy difícil considerarlas género de terror. Digo, si hay terror es como... No es lo que busca la película generar terror. No, 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 Es es que como yo creo que convive. es más una, quizás se quiere como un impulso Mm, o un efecto que causa sobre quien lo ve, que es algo muy momentáneo, como que si ves un corte en una piel o si ves que tocan algo, no sé, una herida y sangre de un órgano y algo por el estilo, quien lo ve mira un poco para el costado, se tapa los ojos. sí, Yo creo que es sí. más eso que como lo que suscita el miedo, que eso sí sería como una pulsión más interna Claro. desde el terror. Pero por eso Eh, yo creo que horror refiere más al horror en quien lo ve como una cosa temporal en la que corre la cabeza para el costado o se tapa los ojos y no tanto una sensación de miedo. no, Pero no, por estoy eso de habría que ver acuerdo. bien la Bueno, de hecho, traducción. el chico que estaba sentado delante mío en la Lugones, que hablando de eso era muy insoportable porque estaba sentado en la mitad de la butaca. Seguramente estaba con su novia, con una pareja. Estaba sentado, o sea, yo siempre me siento en la Lugones, viste, al costado para poder ver. Sí. Porque si no, no ves. Porque se te sienta alguien alto enfrente, no ves. Ujú. Y nada, me senté al costado como siempre. Y se sienta adelante mío un chico que no se sienta en su lugar, se sienta en la mitad entre un lugar y el otro, abrazando a la persona que tenía al lado. Ok. Entonces, hasta que no empezaron las operaciones y el chico se tuvo que alejar de su pareja para sentarse y mirar para el costado porque claramente la estaba pasando muy mal y yo no podía parar de verlo porque me tapaba una parte de la pantalla. eh, Eso, no se movió. O sea, estaba quieto hasta que pasó eso y después no se volvió a poner nunca más ahí en toda la Claro. película. De hecho, en un momento lo intentó y yo pensé como, no. Y volvió a pasar que volvió otra escena de operación y él se volvió a correr a su lugar y yo pude ver la película tranquilo. Pero, O sea, vos decís que lo que haces es generar una cierta sensación de incomodidad sobre sí, la sí, persona que lo ve. claramente, no, bueno, de hecho a mí también me pasó, Sí. digo, creo que lo genera, en ese sentido sí se genera, también por cómo es tan explícito en este caso. Mm. Pues siento que en otras películas de Cronenberg no es tan explícito como lo que pasa en sí. Sí es como explícito el resultado de lo que pasa. ¿Cómo? ¿Cómo Por es eso? ejemplo, bueno, Videodrome no la trataremos hoy, pero digo, en Videodrome... Hablaba igual. sí, En sí. Videodrome, no voy a hablar de Pero Videodrome, eso, pero en sí, Videodrome. pero digo como que no ves tanto la transformación de la mano, ves el final de la mano, ¿viste? Sí. Bueno, en Existence ves como los objetos, hay cosas que te las tenés que imaginar. O sea, y así todo en Existence hay operación sobre la consola, digo, sobre el Sobre el pod. anfibio, Pero, sobre el pod. ¿cómo cosas que te los tenés perdón, no estoy entendiendo cosas que te tenés que imaginar? ¿Hay algo que tenés que imaginar? No No, entiendo. digo, como que la imaginación completa mucho también.
sobre todo con Cronenberg, que te muestra, pero no todo, ¿viste? Ah, En ok, general. vos estás diciendo que no deja, o en Crimes of the Future, decime si está bien lo que estoy pensando, Sí. que es que en Crimes of the Future no deja nada al lugar de la imaginación, o sea, No, muestra todo el claro. tiempo. O sea, digo, se ocupa mucho más de mostrar, mucho más. Es eso, como la operación es la operación y es el momento de la operación y dura Sí. lo que tiene que durar para que vos veas cómo abren el cuerpo, digo, y con efectos especiales ves una cosa que abre así la Sí. panza, que la separa, que entra la manito, que separa los órganos y encuentra el órgano nuevo. Digo, ese nivel de detalle no los suele tener Cronenberg. Claro, no suele ser tan minucioso en esos detalles, sino que va más a Claro. grosso modo para mostrarte, o sea, te muestra esa cosa del body horror, pero para adentrarte un poco más en la diégesis, Sí. o en el mundo, o en el verosímil que crea. Sí, y también eso, digo, Estoy como casi que que tiro la suele misma todo. buscar momentos más específicos para mostrar, como y más cortos, siento, y esos momentos cortos hacen que vos puedas imaginar. Acá, como le dedica tanto tiempo y tanto detalle, no imaginás, o sea, completás con lo que ves. Y eso, para mí, eso diferencia esta película de las otras en las que él hace Sí, esto. y yo creo que es quizás de donde flaquea. Para mí también, para mí Porque, también. Sí. porque si desde el momento cero, no sé si es el momento cero, pero digo, el momento cero sería cuando empieza con ese plano más general y vemos al chico que empieza a comer plástico y que después va a comer plástico y demás, que no es el momento cero. O sea, que ese es el momento cero, sino el momento cero en el que empieza a mostrar todo lo que es el tema del body horror y demás, que es cuando aparece el personaje de Viggo Mortensen. eh, ya desde ese momento no para. No va a haber un momento en el que diga, bueno, voy a insinuar alguna cosa y voy a dejar voy a dejar que la persona repare un poco en lo que acabo de decir y después piense lo que estoy diciendo. Que es Sí. que yo creo que es en lo que. Ni siquiera en el tema del body horror. Sino que yo creo lo peor. Que es lo peor que hace en esta película. Es lo que. No, Esta muestra Cronenberg. todo, muestra No, pero todo. no. Ni siquiera muestra todo. Es explicativo de más. Sí, sí, sí. Porque Sin digo, duda. está bien, yo entiendo que en las películas de ciencia ficción se le tiene que explicar al espectador de la lógica Sí, de del ese mundo, porque bueno, es totalmente desconocido y demás, y es un futuro distópico o lo que sea. Pero acá es constantemente, bueno, el chico este come plástico. Y bueno, come plástico porque creó nuevos órganos y los puede deglutir. Y bueno, y Saul Tenser crea nuevos órganos. Y crea nuevos órganos porque tiene esto y él es específicamente esto. Entonces va a ir a un lugar que se encarga de. Sí, pero para mí sobre todo el Yo creo que problema de la película. para mí es lo que Sí, peor sí. hace Cronenberg en esta película. Pero Por eso para es, mí, es mala. sí, eso para mí digamos, como que toma forma en la película a partir de diálogos. Y eso es lo Ese que... es el problema. Y eso sí, es lo bueno, que se caga. a eso voy. Pero a digo, eso porque voy. vos lo ves, por ejemplo, vos lo ves al nene que come plástico al principio. Y todo eso, ponele esa escena, no se dice tanto. Y eso se entiende, y vos ya lo entendiste. Pero igualmente necesita repetírtelo al final. Sí, el padre cuando Eh, se lo encuentran a él después de que el ¿Cómo se padre llama? les diga, Tillich. ¿eh? Tillich, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Jocelyn Tillich, no sé, algo así. Bueno, el El nombre. padre, sí, no me acuerdo el nombre, pero el padre de este chico Sí. dice, les voy a dar el cuerpo de mi hijo para que hagan una autopsia y yo creo que va a ser lo mejor mejor performance o no se atreven a hacer esto, como lo quiere como un gesto revolucionario. Cuando les presenta todo, les aclara. Mi hijo. Bueno, igual en ese punto no está tan bien que aclare porque te saca un poco la idea del principio, pero está bien que aclare o que explique un poco por qué después de eso se desencadena toda La película. la película Sí. cuando dice, bueno, creamos Y- este alimento que es que, bueno, porque el humano va hacia desarrollar Sí. nuevos órganos en los que. Como que relacionás, bueno, es el padre, pero él también come plástico o sintético porque el hijo comía... O sea, como empezás a relacionar un poco las cosas que antes no. Igual creo que, como vos ves, que el padre va y llora la muerte del hijo en un momento... O sea, es muy explícito también cómo matan al hijo. Digo, el principio de la película es asesinan a un nene
Yo creo que es muy explícito. disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí. Pero me voy a... Ya en cualquier momento cortamos, porque Sí. se va a cumplir el tiempo como ha pasado en las anteriores emisiones, que no hay anteriores, sino anterior, Sí. que se corta el tema de la cámara. Yo creo que es, si no la mejor escena, una de las mejores tres. Es la única escena que yo recuerdo que me generó algo del orden de... No puede ser. Y Que es maten la... al y- chico. Sí, Es medio terrible. es medio, no, es terrible. Y creo que es un hallazgo eso. Porque a lo largo de la película decís, bueno, Cronenberg, ¿te acordás Cronenberg cuando hacía esto? Sí. Cronenberg, ¿te acordás cuando... Y termina diciendo como, Cronenberg, dale. Entonces, lo que hace en un principio, hacer una cosa sí. tan tremenda, hacer una cosa tan tremenda, es como decir, che, es Claro, mucho. es que empieza por ahí, y además eso no es el tipo de cosa que haría Cronenberg. O sea, No, en no, general, no. es como No. muy brutal, muy malo. Entonces es como un gesto muy particular. Y sobre todo, toda esa parte elige no. Digo, uno entiende que ese nene está comiendo algo que no debería. Y la madre lo odia por eso. Sí, le cae una baba blanca. Y le cae una baba rara. blanca. Y digo, uno construye todo en ese momento sin que se diga nada. Y después es como que empieza a tener que decir todo a partir de la historia de Tenser. Bueno, pará, vamos a hacer una pausa. Un segundo. Estamos, no Murió sé hace dónde nos rato. quedamos, Eso, sinceramente. estábamos hablando de la primera escena de la película, un poco, que funciona bien, de cómo se desarrolla después la subtrama del niño que come plástico, que es como lo más importante también de la película, digo. Y lo raro que sea que esa escena, que es como la más fuerte, por decirlo de una manera, como la más brutal, sea la más, junto con el último plano, seguramente, sea lo más memorable. Bueno, lo más memorable sea, no lo más memorable, o lo que a mi parecer es como lo más impactante Sí, de la película. Por eso es raro que sea como más olvidable todo lo del body horror de la película. sí, para mí no es olvidable, yo creo que nos pasa, digo, No, le pasa. olvidable no, más olvidable en Sí. comparativa, en Siento que comparación con eso. le pasa a un espectador que le gusta Cronenberg, digo, como somos nosotros, porque uno espera otra cosa. Digo, hablábamos hace un rato del cómo Cronenberg suele tener un sentido del humor mucho más interesante en sus películas, digo, como toda esta parte trágica de la humanidad la desarrolla como también desde otro lugar. Digo, acá siento que es como construye un mundo muy solemne en el cual tampoco nos dan tantas ganas de meternos, ¿viste? Como... Es que justamente se me ocurre que Sí. hacía ruidos el chabón de repente. Sí. Como que se me ocurre que lo que pasa un poco es que es esta idea de mundo, tomo esto que vos decís que hace que este mundo solemne, y me interesa la palabra mundo porque justamente el mundo o el verosímil que crea responde a una idea central de lo que es la trama, que es el mundo. El mundo ya no responde a la misma lógica, obviamente, como es en cualquier tipo de película de ciencia ficción, pero el mundo en sí, a todo el mundo, en ese mundo le pasa lo mismo, que es que el sexo, digo, se excitan cortándose, o su nuevo sexo es eso. Entonces, como que para mí donde pierde es en lo global. Porque, como diría cualquier persona grande, quiere abarcar mucho o como es el dicho, ¿no? Abarca mucho, aprieta poco, o quiere abarcar No mucho. sé. Y eso, como que tiene una idea de mundo. Es interesante porque justo hace un rato leía una nota que le hacen a Cronenberg donde él como que se ataja o explica que para él elige narrar esta película así, digo, como medio suelto, ¿viste? Como que a mí me molestó mucho eso cuando vi la película. Sentí que de la nada al final se desarrollan un montón de como subtramas interesantes que no pasa nada con eso. Y la película termina, digo,
como el éxtasis de Vigo es el final y punto. Tampoco llega uno mucho como a desarrollar eso. Digo, es como, bueno, comió plástico y le gustó mucho, nada más. Y está como toda la trama de Bjork y la otra chica matando gente que vos decís como... ¿Bjork? Sí, Bjork. ¿No sabías que es Bjork? La actriz. ¿Qué Bjork? Bjork, amigo. ¿Cuál actriz? La trama de Bjork. Viste que hay dos chicas que son Sí. técnicas de camas. Yo no puedo creer que diga que acabas de decir una burrada tremenda. No lo ¿Qué? puedo- Esto es un papel. Perdona a las No, personas que ¿qué? están mirando y que nos toman por personas que creen que conocen sobre Cronenberg, lo cual no es así, aparentemente. Bjork no actúa en ninguna película. La última película en la que actuó Es Bjork, amigo. Bjork, no, que no lo tengo ganas de buscarlo ahora. No, ay, no hagas esto porque Amigo, es es pasar Bjork. vergüenza en un momento totalmente estúpido. No, La última película en la actualidad, que donde Amigo, es Bjork. cuando salga este video, que actuó Bjork, es la de Robert Eggers, que no es nuestro queridísimo Robert Eberts, que en paz descanse, que es The Northman. En esa película aparece en una escena Bjork en 2 minutos. No actúa Bjork y te estás queriendo matar en este momento. Bueno, no, sí. Ni siquiera. No sé por qué pensaste que era Bjork. O sea, Bjork no habla también castellano. Castellano. Es muy Sí, parecida, castellano. amigo. No. Sí, es muy parecida. Sí, no muestres No lo a la voy a cámara hacer, porque no no lo voy a se hacer. llega ni a ver ni a ¿Estás casualidad. seguro que era Pero Bjork, chabón? castellano, quise decir inglés. Bueno, Tremendo. pifié. Que son cosas que pasan igual. Pero Sí. digo, ¿Estás seguro que era? Pero es muy parecida, boludo. no, esa es Bjork. La que me acabas de mostrar en el celular es Bjork. La anterior no era Bjork y no se parecía mucho. Es bueno, La verdad. nada, yo estaba seguro que era Bjork. Pero bueno, la chica esa, que tiene un acento parecido a Bjork. No tiene un acento. En todo caso, tiene una cara parecida. Pues para vos. Y un acento. Pero bueno, tiene una cara parecida a Bjork. Y. Cuestión. Sí, que está con esta subtrama que se da en el final, que está Sí, con su bueno, amiga, que son matan las dos gente. Sí. asesinas y que matan Sí. a uno y después a otro. Que a mí me pareció muy raro por qué no mataron a Vigo, digo, porque como que lo matan a este como al jefe de la resistencia de comer plástico y lo matan al otro. Sí, al cirujano que iba a ser. Por cirujano. Que le crea el cierre Sí. a Viggo Mortensen. Digo, y como a los dos lo matan así como de manera sorpresiva, pero sobre todo al cirujano lo matan después de hacerle un service a su No cama le de hacen un comida. service, van con la excusa de hacer un Claro, service. pero digo, y antes le hacen un service de verdad a las camas de Vigo. Entonces eso Sí. me pareció muy extraño en la película. Digo, pero por eso, como elige desarrollar muchos temas Pero igual, y... bueno, no sé si se extraña. Bueno, sí, perdón, seguí. No, eso que desarrolla para mí muchos temas como hacia el final. Y esa es como una trama que vos la ves y decís como, ah, ok, acá como va a pasar algo Sí. y la película termina. Digo, y se olvida de eso, no sé. Como matan a otra persona. Ni Yo idea. creo que, sí, yo creo que hay una cosa como medio... Creo que la idea política, que es como un poco lo que se supone que es central, ¿no? En esta película, un poco la idea política de esto de hay gente que hace las performances como gesto político o que no sé, esta cosa de nuevos vicios se crea como una oficina del Estado o de lo que sea Sí. en respuesta a algo. Y todo esto de la subtrama, no, como lo que es la trama principal de Viggo Mortensen siendo como un agente encubierto Ahí o es lo donde que sea. se cae la película. En Por todas eso esas digo, cosas. no termina de completar una idea de algo político que es lo que creo que quiere representar Cronenberg, pero queda tan a medio camino que Sí. ni siquiera se termina de Ah, entender del bueno, todo. pero eso. Cronenberg, Es raro. él Es lo raro. que decía un poco es como que a él lo que le gusta es mostrar como la dinámica de los cuerpos, una dinámica del cuerpo, que para él lo fundamental del ser humano es el cuerpo, entonces que para él el cuerpo es algo en constante cambio y que por eso la trama de esta película es así, que para mí es una boludez, pero él dijo eso. Bueno, igual. Y eso, digo como... Nada, siento que
Cronenberg, a ver, está muy viejo, tiene casi Sí. 80 años, Sí. y así todo, está bastante bien la peli, digo, para ser alguien de 80 Sí, años. a mí no me gustó, la verdad que no me gustó, No. pero digo, en comparación con la media de películas que buscan tener como un fondo así como profundo y bla, está bien. Digo, no es mejor ni peor como la media, que vaya a saber cuál es la media de esas películas, pero Sí, pero la media. llevado a parámetros como de Eh, autor y esas cosas, está bien la película. A mí no, insisto, no me gustó. Y ahora yendo un poco a lo otro que nos compete también, en comparativa de lo que era su última película de body horror, que es Existence, que es de 1999, por lo cual hay 23 años, si no me salen mal las cuentas, hay 23 años entre una película y otra, eh, es, siento yo que es mala. O sea, trazando una comparativa eh, entre Existence, sí, es que raro, es raro. pero ¿sabes por qué? Para mí es Es- mala porque en Existence hay una economía de recursos en tanto body horror que, que la hacen enaltecer como conceptos, que es un poco lo que yo entiendo que falla, mm. en lo que falla Crimes of the Future, que es lo que hablamos un poco quizás en el momento en el que se cortó el video, espero que no, Igual pero... nadie mira el video. ¿Eh? Nadie mira el video. Nadie mira el video, ¿no? Sí, no, que quizás nadie nos mire, que es lo más Sí, probable. Quizás nadie nos mire. también. Pero bueno, digo, en la Cero, parte cero la que visitas. estábamos hablando sobre qué es lo que falla un poco en Crimes of the Future, que es que muestra constantemente todo lo que es body horror y muestra todo el tiempo la transformación en el cuerpo. Lo que hace, creo yo, que es lo mejor en Existence es esta economía de recursos en la que el body horror es un agujerito que tiene en la espalda y que cada tanto se les infecta o se enchufan ellos en los pods y Sí, demás. y que los pods son un cordón Y que los pods son umbilical. Entonces, eh, eso hace, a mi parecer, enaltecer los conceptos de los videojuegos, de los personajes dentro de los videojuegos, cómo cada personaje se va transformando dentro de los distintos niveles de los videojuegos. Para mí lo que hace es jugar a favor de la trama y no así un hmm. tanto en contra como sí sucede en Crimes of the Future con el tema de los órganos y demás. O sea, sí, yo no sé, siento que en todo caso en Crimes más es como que le pasa eso, que quiere hacer más de lo que puede. Como quiere desarrollar una subtrama policial de sicarias y ¿Sicarias? eso, como son dos sicarias, no sabes qué hacen. Vos estás hablando de las Porque nunca dos. se explica, digo, no se Sí. entiende. Es como quiere desarrollar una trama política y como que se olvida, como que se le queda ahí colgada. Y digo, siento que empezar a desarrollar ese tipo de cosas, que son casi clásicas en una película así, hace que uno se quede como con preguntas y eso no está bueno. Y ahí es No, donde pero falla. y además tratar de resolver esas preguntas, esas incógnitas que se generan en la mitad de la película o tres cuartos de la película, por Sí. como tratar de ponerle un número y querer resolverlas en el último plano y es difícil. Es difícil, es Por difícil. más que yo crea que lo mejor de toda la película es el último plano, a mi parecer lo mejor de toda la película es el último plano, Sí, está bueno. no podés responder a todo un argumento creado desde, no sé, desde los 30 minutos de la película en adelante, no podés responder con un plano. Porque es muy Mm. difícil, es muy No, difícil. no, Y y además también. es una cara llorando, o sea, una Sí, persona a ver, llorando. para mí también eso. Como una gran diferencia entre una y otra. Y digo, siento que toda la filmografía de body horror de Cronenberg anterior lo tiene. Es eso, como un gen de más de comedia, o más de. Como son películas más de aventuras, más como con un personaje al que seguís, pero que es un personaje más divertido que el personaje de Vigo, que es como este personaje que usa capucha en la calle y que habla como si fuera Batman y que se queda parado y mira. Digo, para mí ese personaje de Vigo está bien construido, digo, es interesante, pero no hace nada con eso. Y tampoco logra como conectar mucho las diferentes partes de su vida. Y en un momento revela que él es un espía, pero tampoco se entiende muy bien si es un espía. Digo, como.
Sí, o cuál es el propósito de él como espía y Claro. en contra de qué. O qué hizo, digo, qué hizo como espía. Porque vos ves toda la película y lo ves a él formando parte del mundo este Las de las performances, del arte, performances y de lo que todo. es. Sí. Y después que quiere decirte como no, él está en contra de todo eso. O como quiere construir que él estaba en contra, pero que le gustó. O sea, digo, queda mucho como muy vacío todo eso. Y para mí ahí eso, falla, no sé, le pasa como algo raro. Sí, sí, Eh, sí, hace un poco agua en esas cosas. O sea, hace agua en el momento de, creo yo, que es cuando le sacan los órganos en la autopsia al hijo y ven que dice madre en el tatuaje sí. y no se muestra eso y, o sea, o sea, resuelven eso con justamente las sicarias, las dos chicas estas de que son de Life Form Wealth, ¿cómo se llamaba? Lineform Sí, Wave o algo así. Lineform Ware, no sé, me acuerdo. Firmware. Bueno, lo que sea. Ware, como si fuera Firmware, software, el Line hardware. Forward. Bueno, estas dos chicas de Line Forward matándolo al muchacho, entonces se resuelve ahí. Y después de eso, escena, termina. Digo, le dan escena, Claro, pero por eso. Y come el coso violeta y termina la ahí es película. donde yo digo que me pasa No eso es que. es que no se. Claro, el problema es, no se sigue desarrollando la trama como para ver quién lo mató a este muchacho, por qué lo mataron. No es que a La nadie, a investigación. ningún personaje le importa, solo lo vemos nosotros. Digo, y es Pero como un punto debería de vista. importar. Es que Debería ese es el problema. importar. Debería importar para desarrollar un poco más la cuestión política, que es lo que quiere, que es lo que quiere Pero por desplegar eso digo, todo. Cronenberg, y hace agua en eso. Sí, sí, por eso. Entonces, Y no. resulta como, bueno, muy gratuito, como, ok, te desarrollo todo esto que es como una especie de. No sé, es casi como un plot twist. Digo, porque esos personajes que antes los viste, que con el personaje de Lea Seydoux, Caprice, casi que cogen, o sea, no se entiende muy bien, pero parece como que cogen. Digo, Sí, tiene un nuevo sexo. Lo deja como. ah, Casi que dice eso. Y como tienen buena onda, digo, tienen muy buena onda con Vigo, con las camas de ellos, digo, que es como lo que más valoran. Ah, Porque vos es decís lo... la chica, yo me confundí, pensé que casi que cogen con las. Cuando se No, meten en el coso que le van a arreglar la claro, cama. están las dos Y en es bola. probable que. Y ella vuelve y dice, eran muy juguetonas, no sé qué. Sí. Uno entiende que cogieron, o sea, Sí. digo, o bueno, y se hicieron alguna operación en conjunto que es como coger. Sí, el nuevo sexo que es que se corte Y y se abra, sí. digo eso, es como, es muy raro que construya ese personaje de una manera que elija cambiarlo y que ese cambio no signifique nada para la trama. Digo, Sí, o que no vuelvan a aparecer. O sea, que parezca el último. Creo que la última aparición que tienen es esa, cuando lo matan al claro, que muchacho igualmente es el segundo asesinato que cometen, pero también uno piensa eso, como bueno, a mí me interesa el personaje de Vigo, me interesa el personaje de Lea Seydoux, me interesa eso, digo, son nuestros protagonistas, por así decirlo, Sí. sobre todo Vigo. Y con Vigo interactúan y no tiene nada que ver con lo que hacen después. Y digo, ¿por qué me mostrás lo que hacen después? ¿Entendés? Como, ¿por qué me mostrás esos asesinatos que Sí, hacen? ¿y por ¿Qué qué? tiene que ver? Sí, sí, sí. ¿Y por qué en todo caso no vuelven a aparecer? Poniendo en jaque. Que alguien ponga en jaque lo que hicieron, no sé, Sí, oponente de juicio. No sé, sí, es raro. Es realmente raro y creo que es donde más falla la película porque no termina de cerrar nada. no. Bueno, Vamos de vuelta. Bueno, es lo que quizás sea el programa más interrumpido de historia de YouTube, o video, lo que sea de YouTube. O de no solo más interrumpido, yo estoy muy corta. Sí, sí, no que claro, la mitad, la gran parte del video no se te ve solamente un brazo. Sí, sí. Pero bueno, no es tan grave. Son cosas que pasan. Así que dennos dinero y no va a volver a pasar esto. No, necesitábamos un lente. Sí. Un mejor lente, Un mejor una mejor gama, lente, un mejor trípode. baterías que no se apaguen. Baterías. No importa. La cuestión es David Cronenberg, Existence. Para cortar un poco con Crimes of the Future, que nos hinchó las bolas. Eso, creo que un poco nos decepcionó esa película. No importa. Tendrá sus fallas. No está Bjork. No está Bjork, que eso es tremendo. Me acabo de enterar que no está Bjork. Pero eso, no sé, yo creo que
es interesante pensar como ese fenómeno del body horror, digo, que se lo llame a Cronenberg el body horror, como el creador del body horror. Sí. Que haya películas que quieran como emular eso. Porque eso, para mí, cuando uno piensa en las películas de Cronenberg, no se encuentra realmente con tantas películas de terror. O sea, creo que al principio sí, y que después no, y que cuando, digo, pensando en Sí, Existence... Shivers, no sé, pero... No, bueno, no sé, a mí me gustó mucho cuando vi The Brood, pero The Brood es una película de terror. Pero es una película de terror, sí. Sí, totalmente. Pero eso, digo, pensando en Existence, para mí no es una película de terror. Digo, no es una película de terror para nada. Crimes of the Future tampoco. Pero Existence, para nada. Digo, es una película de aventuras en la que dos personajes juegan un videojuego y como inmersivo, sobre todo por el año en el que sale, 99, como... Sí, 2 semanas o 3 semanas después de Matrix. Sí, como digo, la eso, temática. en la cabeza de todo el mundo estaba como, bueno, año 2000, ciencia ficción, qué pasa con la tecnología, qué pasa con los cuerpos. Y un poco es como la relación de Cronenberg a lo largo de toda su carrera como cineasta, es como pensar la relación entre la tecnología y los cuerpos, la relación entre como los cuerpos y la descomposición, Yo como los cuerpos no estoy tan de acuerdo el en cambio. eso. Yo no estoy tan de acuerdo en eso estoy de acuerdo más con lo de la tecnología y los cuerpos, no así con los cuerpos y la descomposición. Sino que estoy más en la línea de que es los cuerpos, lo orgánico y lo inorgánico, y el sexo. Yo creo que un eje central de la filmografía de Cronenberg es el sexo. Bueno, yo hace tiempo tengo una teoría que es sexo, cuerpos, tumores y insectos. Para mí es como... Son 4 teorías entonces. No, es una teoría. Como que para mí él combina todo eso. Digo, cuando ves los bichos de Naked Lunch, son insectos. Digo, pero tienen culos. De repente son insectos. Es un insecto con tienen un culo. Culos y son sexuales. Digo, cogen pene, sí, cogen con el escritor. Y son medio tumores porque es como que crecen. Y es como que crecen en la persona que los tiene. Es como medio eso siempre, como un tumor. Digo, de vuelta de Brood. Son The tumores. Fly también, bueno, The Fly son tumores, es como... Tiene algo con los tumores. Para mí, de hecho, siempre como... Es medio lo terrible de ver una película de Cronenberg es pensar en eso, como pensar en el cáncer, pensar en los tumores, ese tipo de cosas. Digo, Videodrome es como un tumor en la mano. Pero Videodrome también, yo hablando de erotismo, el sexo de vuelta, en Videodrome hay una persona que yo no me acuerdo, la verdad, voy a hablar sin saber un poco, porque la veo hace muchísimo tiempo. Sí, yo tampoco. Hay una persona encerrada que la hacen tener sexo, si no me equivoco, ¿no? Que la filman, que es la persona que aparece en los VHS. Digo, sí. En Naked Lunch hay personas por eso, teniendo sexo constantemente. Y eso... teniendo sexo cuando se transforman, inclusive, cuando se les cambia parte de su cuerpo. Para mí, como todos esos elementos puestos en conjunto generan algo muy macabro, que es lo que hace que a Cronenberg se lo asocie constantemente con el terror, digo. Y claramente algo macabro hay, digo, algo terrorífico hay en todo eso. Sí, pero quizás el tema del terror, quizás en Cronenberg, no es el terror como uno lo conoce o como cuando se le dice la palabra terror y en lo que piensa uno, sino más la aproximación que se hace hacia el terror desde otras aristas, si se quiere, como este approach desde el cuerpo, desde el erotismo con el cuerpo y los órganos extrañados, desde todas estas deformidades, como desde las roturas en el cuerpo, desde la violencia y demás, y cómo eso sí hace a Cronenberg pensar el terror. Sí. No creo que es el approach más básico. Digo, hay una vuelta de tuerca bastante interesante si se quiere pensar a Cronenberg como terror, en ese sentido. No, sí, sin duda. Pero creo bueno, yo... eso. Existence para mí no es terror. O sea, no, para mí tampoco. De hecho, es una película, para mí es más una película de ciencia ficción pura y dura, por decirlo de una manera. No es una ciencia ficción pura y dura, quizás. Ya no sé qué es ciencia ficción pura y dura, quizás más la batalla de las galaxias pero eso, digo, como que otra cosa. Tiene una ciencia ficción
muy extraña en cómo filma los lugares, cómo filma las cosas que simbolizan la tecnología. Pero es que para mí no es ciencia ficción tanto en eso, sino como lo que representa eso. ¿A qué voy? Que la ciencia ficción uno la pensaría como dispositivos electrónicos, autos voladores, hologramas, gente volando, cosas volando y demás. O eso es lo que me suscita a mí las dos palabras ciencia y ficción juntas. No sé si tanto me suscita lo que sería un joystick, ¿no? Un joystick, lo que sería una PlayStation, Sí. un joystick de colores, no sé, similares a pieles caucásicas. Estoy tratando de ser lo más... Textura, digo. Claro, Es un buena textura cacho de órganos, Sí. o que abran eso y se mueva, o que eso se mueva, o que abran eso y tenga órganos adentro. No sé si es algo que yo pensaría como ciencia ficción cuando me dicen ciencia ficción. O una persona que no vio nunca No, Cronenberg le es dicen, que- vas a ver una película de ciencia ficción y Es le que por muestran eso, esto. para nada, digo, está muy alejado de como lo que es el concepto de ciencia ficción, sobre todo porque lo que trae es como, bueno, un videojuego inmersivo en el cual vos, o alguien que juega, no puede diferenciar la realidad de el juego. Digo, esa es la idea. Que es interesante eso que decías de Matrix, porque al estar tan cercano a Matrix, es como otra manera de filmar lo mismo que pasa en Matrix. Digo, Sí, no, Eh, bueno, sí, no sé si lo mismo, es discutible cuanto menos, pero sí, entiendo como esta idea de lo real bueno, dentro de lo es cierto real. porque en Matrix, en teoría, el personaje como que viaja al futuro. Es otra cosa, no importa. Sí, no, pero igual entiendo Sí. a esto Digo, como dentro eso, de filmar de lo otra real, realidad. dentro de lo real, de la Sí, virtualidad sí. dentro. Sí. Y eso, para mí es muy loco, digo, que él elija eso, que un lugar del futuro o del posible futuro sea una iglesia sucia, con manchas de humedad, en la cual la gente se conecta con su ano en la espalda, con un cordón umbilical, a un bicho, el cual les genere ese juego, digamos. Hay algo ahí que un poco lo aleja de la ciencia ficción y al mismo tiempo lo lleva. O sea, es como no sé, pienso, ¿qué pasaría si Cronenberg filma esa película con objetos como mecánicos, como más parecidos a la tecnología real? Claro. Eh, Cosas plateadas, sí, digo, cromadas, ¿qué pasaría con más eso? opacas. Y pienso, bueno, por ahí no sería una película de Cronenberg, ¿entendés? Como ahí es donde Cronenberg dice, bueno, esto es lo mío, digo, como mostrar esto, como relacionarlo con el cuerpo, como la corporalidad de la tecnología. Y por eso para mí es como, bueno, la tecnología para Cronenberg sí o sí está relacionada al cuerpo, como algo ahí de, si esto no fuera un cuerpo, si no tuviera órganos, además de parecer, digo, parece un órgano, ese coso. Sí, sí, totalmente. Digo, y encima para aprenderlo como que lo excitan sexualmente, digo, hacen eso, como Por lo eso. tocan y tocan como esos cositos que tiene que parecen clítoris, no sé. Pero por eso, para mí es más relacionable la idea del erotismo, y la violencia dentro del erotismo, o la violencia dentro de la sexualidad, que, que lo otro dentro de la filmografía de Cronenberg. Porque esto que decís vos, digo, personas que están masajeando o tocando, tocando Sí. esos pods, y que se muevan. Y además, no solo tocándolos, sino que tocándolos y poniendo caras de goce. Lo mismo que pasa con Kirsten Stewart en Crimes of the Future, cuando le mete la cámara, cuando ni bien lo conocen a Viggo Mortensen, que Sí. le meten la cámara para examinar los órganos, y es lo mismo. Sí, Además le corta el plano, a ella le corta el plano en un lugar en el que no le ves los brazos, entonces podría estar haciendo algo deliberadamente sexual. Sí. Entonces, lo sexual ni siquiera es insinuado, sino que es mostrado totalmente en Cronenberg. O en Cronenberg siempre, pero en Crimes of the Future, Dios santo, no puedo decir boludeces. En Existence. En Existence, digo, hay un momento en el que le chupan Jude Law le chupa el agujero de la espalda. ¿Cómo se llama? El Bioport. El Bioport. Bioport, claro, exacto. Sí. Le chupa el Bioport a Jennifer Jason Leigh, ¿se llama? Bueno, Sí, sí. bueno
Allegra Geller como eso, y digo, y están constantemente, bueno, justo en esa escena en la que es la primera vez que Jude Law se mete en esta realidad virtual a jugar Existence, que en realidad, bueno, no es la primera vez, porque después en el final los terminan develando que están adentro de otro juego que se llama Transcendence, que, dicho sea de paso, lo que es un easter egg, nos enteramos hace instantes, antes de poner play, la primera vez, porque ya debe ser la quinta vez que ponemos play en la cámara, antes de tocar play la primera vez, nos enteramos que Yevgeny Nurish es quien es el personaje en Existence, que es al final de toda la película, nos enteramos que es el verdadero creador del juego, que es Transcendence, es el mismo personaje, que se llama igual, en Crimes of the Future, que es el jefe del departamento de nuevos vicios, que es el compañero de Timlin, que es Kirsten Stewart. Es un dato de color, que quien quiera lo toma, quien quiera lo deja. Pero bueno, ¿a qué venía con todo esto? Que es a lo que me olvidé. Venía a algo, pero no. A lo que iba es que dentro de todo esto, bueno, la escena esa en la que la primera vez que se transporta Jude Law a Existence, al juego, es totalmente sexual. Digo, él dice con la excusa no, bueno, supuestamente es verdad que dice que mi personaje siente un impulso de tener relaciones con vos y ella le dice, Alera le dice, no Claro, lo pero ahí ya reprimas, están en el déjalo. juego. Ahí ya están en el juego, pero antes también están en el juego. Nos centramos después. Sí, es muy eso es lo interesante de la película, digo, como todo al principio están en un juego y la manera en la que construye como los planos, la lógica de la historia es muy como de juego, digo, es muy laxa, es como pasa cualquier cosa y ya tienen que cambiar de dirección. Eso, como el momento en que el tipo ese se mete con la pistola de huesos y le dispara a Allegra Geller es muy bizarro, digo, cuando le prestas atención decís como, no tiene sentido que pase esto así, digo, no hay guardia de seguridad. La guardia de seguridad es Jude Law, que además no es guardia de seguridad, sino que es un chico de claro, marketing. después se sabe que no es guardia de seguridad, pero después como que se empiezan a escapar y dicen, vamos a escaparnos. Corte, están en un auto, ¿viste? Y están como en el auto manejando y hablan. Y corte, están en un hotel. Corte, dicen... tenemos que ir a una estación de gas, corte, está en una estación de gas. Y dice estación de gas, ¿viste? Y el chabón se llama Gas. Entonces como todo eso, si realmente te pones a pensar, decís como, bueno, ya estaban en el juego. Hace rato, Sí. como Además es como, bueno, cuando lo pensás después es como, sí, es obvio. Es obvio porque dice, tenemos que ir a una estación de gas en la que haya una persona que vende gas que te va a poner un bioport. Dice eso y corta. O sea, dice eso Allegra Geller, corta a la estación de gas y está Gas. Tipo, lo primero que ves es un plano que dice Gas, una persona poniendo nafta y te dice, tiene un brochecito acá que dice Gas. Sí, cuando lo pensás así. No, y sí, eso, creo que ahí es donde está bueno pensar, bueno, cuáles son los fuertes de esa película en relación a la otra. Eso, digo, siento que tiene como un fin que es mostrar como algo de la inmersión de los juegos en relación a los cuerpos, que nunca lo suelta, digo, que en todo el momento, o sea, toda la película vos estás como, bueno, o sea, los cuerpos están relacionados con el juego y está tan relacionado que vos en ningún momento vas a poder dejar de pensar que estás en el juego. Como, en ningún momento puedes decir, este es el anclaje a la realidad que quiere hacer la película, como sacarme de la fantasía, no. Como al final te redobla la apuesta y te dice, esto es posiblemente otra fantasía. Y si no lo ves, no lo sé, porque es todo un juego y medio que ahí es donde Cronenberg es casi genial para mí. Como que nunca suelta su idea en esa película. Y en la nueva es como eso, como la suelta todo el tiempo. Y como la suelta todo el tiempo y quiere agarrar otra, se queda. Y ahí es donde para mí Existen funciona mejor que Crimes of the Future, particularmente. Y sí, porque la idea de película, o sea, el tema del body horror, de los cuerpos, de los órganos, le son funcionales a la trama de la película y no viceversa, como si es en Crimes of the Future, que el tema de los cuerpos es la trama. Es la trama, sí. Y que el concepto central, al ser el cuerpo, termina dependiendo, al ser los cuerpos, los órganos, termina dependiendo de subtramas que no se terminan desarrollando, que es lo que hablamos antes, que hacen, que terminan haciendo agua. Pero sí, yo entiendo que, o pienso lo mismo que vos, que es muy genial
conceptualmente esto. Más que nada porque es muy innovador para la época, digo, No, como pero, al ser fines del siglo XX. pero y no- además eso, digo, ponele que vos podés pensar como, bueno, la idea de un juego inmersivo y no sé qué, no es tan loca, digo, para la época, porque todo el mundo quizá proyectaba eso. Pero como hacer la película y que realmente vos pienses que te estás anclando como al piso de realidad de la película y que de nuevo te haga la apuesta de este no es el piso de realidad, es otro, este no es otro, este no es otro, y que todo el tiempo haya elementos dentro de la película que te saquen, como es muy interesante, digo eso, cuando ellos van a la habitación de hotel primero y después como vuelven al restaurante chino y después vuelven a la habitación de hotel, hay como algo que vos no terminás de entender si es la misma o no, como es un poco distinta, ¿viste? Y para mí todo el tiempo hace eso, que también tiene que ver con mostrar como ese elemento de la puesta en escena como medio plástica, medio trucha todo el tiempo, que hace que vos digas, bueno, no sé cuándo están en una puesta en escena más realista, porque si la primera era realista, o sea, no es tan realista, o bueno, como No sé, ella pone wannabe también un poco en realista, jaque. digo. Sí, pone un poco en jaque que se pone un poco en jaque que el realismo. Claro, El y realismo digo, actual, o sea, el realismo en esa actualidad no existe como sí, nosotros lo sí, conocemos porque es una película de ciencia ficción. Entonces, eso le sirve también como excusa a Cronenberg para decir, bueno, no vas a entender tampoco nunca cuál es el realismo que vos conocés. Como para tener un lugar de confort, si se quiere, no, claro. en el que el espectador diga, bueno, esto yo sé que es la realidad, entonces ahí está pasando lo demás. Pero bueno, sí es un poco una apuesta en infinito lo que hace en algún Sí, punto, porque sí. dice, bueno, voy a duplicar la apuesta, voy a triplicar la apuesta, no la apuesta, la apuesta también. Y demás para llegar a la última instancia en la que se te dice, entonces, ¿cuál es la realidad? O seguimos, Sí, o lo que dice, sí. o lo que dice el asiático en el último plano, que es que, pero dígamelo ya, seguimos en un juego y que termina ahí el plano. Y digo, Sí, sí. Que digo, sin duda existen, tiene sus fallas, digo, como sí, cualquier como otra toda película. película, no Pero, existe la película pero en perfecta, ese pero sentido sí. siento que es eso, es más como un juego, digo, más allá de la idea de juego, es más como un juego la película constantemente, digo, es más Sí, consciente. es más lúdica Eh, en muchísimos puntos y es mucho más sí, algo que yo considero que es mucho más, es una palabra que detesto, de verdad, pero es mucho más entretenida que Crimes of the Future. sin duda. No, y eso, para mí es muy importante lo que decías de cómo usa como este elemento cronenbergiano del body horror, digo, de mostrar estos elementos de dirección de arte muy particulares que usa él todo el tiempo, pero no es como todo sobre eso, como los pods son importantes, sí, digo, bueno, en la entrevista que vi que le hacen a Jude Law después de presentar la película, él dice como, bueno, los pods son un personaje, ¿viste? Tienen como un desarrollo propio y qué sé Sí. yo, pero están ahí, o sea, como más, como un chiste, para que cada vez que los veas digas como, quiero ver más de eso, ¿viste? Como, Sí, 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 pero sí. no es como que todo es sobre eso, porque, Bueno, no, a ver, sí, a ver, sí, todo es sobre eso porque la trama de la película gira en torno al juego y a lo que está pasando, que la están boicoteando a sí, ella sí, como creadora del juego por el tema de los pods, que los están queriendo infectar y quieren que no, que ella no siga haciendo juegos. Y después vas y ves que está en la granja del lugar donde abren a las truchas esas y le sacan los órganos. claro, Sí, pero, pero lo usa como excusa de mostrarte cómo se crea una realidad de fantasía o de ciencia ficción generar distintas capas dentro de un juego para que vos no sepas nunca cuál es la realidad. Entonces, sí, los pods son una excusa para esa ciencia ficción. claro, Y nunca gira en torno todo a los pods. En ese sentido sí entiendo lo que decís, pero bueno, sí son un poco la trama. no, sí, sí. Pero en realidad la trama son ellos dos. Sí, además son muy geniales, digo, el diseño que tienen, como Son esas realmente muy cosas, buenos. sí, como Sí, y lo tremendo es que soy una. Que a mí me pasa por lo menos que es una película que uno ve en la actualidad, 23 años después de que se filmó, y no dice, esto es muy trucho. Como pasa muchas veces con películas de ciencia ficción en la que ves, no sé, los efectos especiales y decís, esto es muy pero es raro. porque usan efectos prácticos. Porque sí, 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 porque Y, usan efectos, obviamente porque usan efectos prácticos, pero porque es la firma de Cronenberg. Punto. O sea, es algo que hace Cronenberg y ninguna otra persona hace, sí, o que sí algunas otras personas hacen, Cronenberg hijo, quizás, que sí, otras personas hacen, pero que son tan autorales que justamente vos decís,
esto no es falso, o una persona lo que, bueno, digo no es falso, obviamente es falso, pero una persona lo ve en la actualidad y dice, no queda en desuso a la época, espero que no se haya cortado el video, no queda como caduco una época, no queda trucho a la vista, como ciertos efectos visuales de... Está grabando. Buenísimo. Como ciertos efectos visuales que se ven desde, no sé, si ves Star Wars, la Sí. primera, decís, oh, che, qué feo esto, qué feo Yoda, no sé, como decís, es un muñeco Yoda. Bueno, pero Yoda juega más el primer Yoda juega más en el territorio de Cronenberg que no sé, que los lásers. Tipo, los lásers te Pero, sacan. claro, pero ¿Por igual qué te Yoda, sacan? el primer Yoda es raro. Es raro, pero es un muñeco, digo, es como Alf, no sé, como está ahí, está con los personajes. Sí, pero una ¿Entendés? persona que lo ve en el 2022 dice, che, qué trucho esto, ¿entendés? Y una persona que en el 2022 ve Sí. Existence dice, che, qué loco esto. Una persona, un espectador, Puede ser. un espectador que no, Uy, que no sí. mira, que no Sí. mira películas de Cronenberg, creo yo, ve eso y dice, che, qué raro, qué loco esto, ¿entendés? Como el efecto del body horror un poco se sigue Sí. generando también desde ese lugar. Y no así tanto con Crimes of the Future. De hecho, lo que me pasó con esa película, la primera vez que veo el tráiler, cuando se abre la cama de autopsias, esta en la que le hacen las operaciones a Saul Tenser, o sea, a Viggo Mortensen, cuando yo veo el tráiler digo, esto es estúpidamente falso. O sea, es un VFX mal hecho. Digo, pienso que Cronenberg tiene más plata o puede conseguir más plata para hacer un VFX mejor que él. Cuando, no sé si vos te acordás la escena, yo cuando Sí, me acuerdo del sí. trailer que hace tac, se Cuando- levanta y se abre para los costados esa Cuando cama. efectivamente lo operan es muy trucho. Yo siento que igual es algo que me pasa con todas las películas así que usan VFX. Se nota mucho siempre. Digo, en una película de Marvel están, tipo, tienen atrás, no sé, el mundo de Thor que se llama Asgard, ¿viste? Sí. Siempre te das cuenta que es trucho. Como, salvo en el cine, salvo en el IMAX, sentís que es trucho. Lo ves en la tele y sentís que es trucho. Porque está como... Es trucho, o sea, te das cuenta que hay una pantalla verde atrás de Thor, ¿entendés? Sí. O sea, y son los tipos que más plata tienen para hacerlo y no lo pueden hacer. O sea, nadie lo puede hacer si no lo hacen ellos, ¿entendés? Como Claro. bien. Se nota mucho, en cambio, usar un efecto práctico, digo, como en la cosa, ¿viste? Que la cosa es más parecido a lo Sí. que hace Cronenberg. Por lo menos es como que está ahí. Y al estar ahí, la interacción con los actores, la interacción Con con los el lugar, objetos, con el espacio, con es todo. real. Sí, O sí. sea, aunque sea un efecto especial y vos puedas llegar a pensar que es un efecto especial. Sí, No, es tangible, es claro. de verdad tangible. Las personas que están en ese espacio, los seres Sí, humanos que están en ese espacio lo pueden tocar. sí, y genera otra cosa, para mí. Genera otra cosa en la pantalla. Como que nunca vas a poder, te va a pasar eso que realmente te va a saltar y vas a decir como, che, Thor está en un set, ¿entendés? Porque Claro. no está en un set. O sea, y si lo está, es un set que aparenta ser un lugar que no lo es. Sí, En cambio, el set en el que está Thor es una pantalla y el piso. sí. Entonces yo digo, está Thor con la pantalla de fondo. Y listo. ¿viste? Sí. Y para mí eso es algo muy bueno de Cronenberg y que sobre todo es importante que lo mantenga. Que es una pena que no lo mantenga en algunos planos porque en muchos sí lo hace. Digo, no sé, las camas no son truchas, ¿viste? La silla no es trucha. La silla no es trucha, no es falsa, no es, tampoco las camas son faltas, pero al usarlo tan pocas veces en esa película, salta mucho a la vista. O sea, cuando se abre la cama, esa, justamente, Sí. cuando lo van a operar, es muy notorio. Cuando lo van a operar, que le aparece el láser, es muy notorio. Sí. Es Y ahí es cuando, o sea, y además el tema es que yo la primera vez que me entero de que existe esta película veo un tráiler porque se va a estrenar en Cannes y toda esa cosa, y yo veo eso y digo, che, hace un montón de años que Cronenberg no hacía una película así, podrían haber puesto unos pesitos más para hacer una película. Que tampoco cuando uno la ve no es algo que realmente te haga una diferencia, pero decís, bueno, che, estaría un poquito mejor, que no es el mayor del efecto de la película. De hecho, los mayores defectos de la película son más conceptuales que, que, Sí. que de la imagen, si se quiere. Igual, aunque a mí realmente de la imagen me pareció que como no es una cosa increíble. De hecho, las pieles me parecen que están filmadas como de una manera muy desinteresada, si se quiere. Sí. Siento yo.
Pero bueno, ya como podríamos ir haciendo así como hacen en radio, haciendo un círculo y redondeando. No sé si hay... No, redondeemos. No sé si sigue la grabación, yo espero que sí. ¿Querés Yo ir a veo chequear rápido? veo una lucecita roja, está haciendo así. Sí, yo también, por eso. No sé si significa algo. eso. Debería significar que está grabando. Bien. Bueno. Nada, eso. Este ha sido el episodio 2 de Fuego contra el Cine. Ok, no hay ningún tipo de conclusión, es eso. Ah, ¿llegamos a una conclusión? Sí, Existence es mejor que Back to the Future. Y que no está tan bueno el tema, la vuelta del el body viejo horror. Cronenberg es mejor que el nuevo Cronenberg. The Old Flesh is better Sí, than the el New New Flesh. Flesh.